Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del repaso de un devocional misionero denominado Vivir Muerto, un diario Vivir Muerto, un diario espiritual de un movimiento misionero conocido como Vivir Muerto. Personas que tienen la intención, la convicción de arriesgarlo absolutamente todo por causa de la evangelización, por causa de Cristo. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con una situación grave, una situación difícil que se ha visto a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de las misiones, y es la persecución. Jesús dijo, estaré con ustedes siempre. Y creo que es la promesa mayor, la promesa más grande que puede tener un cristiano y muy especialmente un obrero del Señor que por causa del llamado tiene que arriesgar absolutamente todo. Y conocemos historias de tantos que lo dieron todo, lo arriesgaron todo, vivieron persecuciones terribles. El día de hoy hay gente perseguida por predicar la palabra, hay gente perseguida por aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador. Y hoy, permítanos, queremos leer una historia, la historia de un hombre que se llama Tomás. Y dice así: Tomás era un alumno del Instituto Bíblico de Eritrea. Además, era un admirable evangelista. Donde quiera que iba, la gente aceptaba a Cristo. Un día tuvo que enlistarse para el servicio militar obligatorio y los oficiales de seguridad lo llevaron a un campo de entrenamiento. Le quitaron la Biblia y le prohibieron orar y le prohibieron testificar. Tomás no podía dejar de testificar, aún después de que fue amenazado por sus comandantes. Él se atrevió a decirles lo que Cristo podía hacer con ellos. Por fin lo encarcelaron y lo torturaron con la esperanza de callarlo. Lo tendieron boca abajo en la tierra con una cuerda de alambre. Le amarraron los brazos y las piernas en la espalda. Formaron una figura de 8 y retorcieron la cuerda hasta causarle un dolor agonizante. Durante horas lo dejaron en esa posición bajo el sol ardiente. La cuerda le cortó la circulación de la sangre y después de 3 horas su antebrazo se inflamó 4 veces al tamaño normal. Días después le dio gangrena y los médicos decidieron que debían amputarle el brazo para salvar su vida. Justo antes de la operación, la infección afloró por la piel, lo que le inmovilizó permanentemente los dedos y le dejó una inmensa cicatriz en el antebrazo. Muchos otros son como Tomás. Son torturados para que nieguen a Jesucristo. Sin embargo, ellos permanecen firmes y dicen, nunca negaré a Cristo. Qué increíble historia. Son historias de libros, sí, decimos, ¿no? Pero son historias reales de gente que experimentó esas cosas. A veces nosotros estamos tan lejos de esa vivencia, de esa radicalidad, sí, de esa convicción que te permite esa entrega. Este muchacho bien podría haber negado la fe, o bien podría haberse quedado callado como le estaban exigiendo, pero él no podía contener el fluir del mensaje de Cristo, sí, y no dejó de hacerlo. El devocional de hoy tiene que ver con esos casos extremos de gente fiel. Sí, y hay muchos países, total, muchísimos países en la que ser cristiano uno lo paga caro, pero me encantó porque en estas mismas historias ellos dicen, cada una de las cosas vale la pena. No es un sufrimiento hacer esto, porque Cristo lo dio todo por mí. Nunca negaré a Cristo, Él murió por mí. Ese es el pensamiento de esta gente radical. Otro hermano, Mateo, me describió los horrores de estar encarcelado por más de 2 años en un contenedor de metal en Asaf, un puerto del Mar Rojo.
La temperatura subía hasta 60 grados centígrados y él sentía que estaba en un horno. Le arrojaban pedazos de pan duro y le daban solo una pequeña taza de agua al día. Lo sacaban de su confinamiento una vez al día para que hiciera sus necesidades en el árido suelo del desierto. Humillado ante la mirada y las burlas de sus torturadores que le preguntaban dónde estaba Jesús en ese momento. Con lágrimas en los ojos, le pregunté cómo pudo soportar semejante persecución. Mateo se inclinó hacia mí desde el otro lado de la mesa, con su rostro cerca del mío, y me dijo: Kevin, yo nunca me he sentido tan cerca de Jesús como cuando estuve con Él en esa prisión. ¡Wow! El poder de Dios fuerte. En medio de la persecución, Sí. la presencia del mismo Jesucristo. Me impacta Qué eso, tremendo. me impactan esos testimonios, me confrontan esos testimonios. Me pregunto yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Cristo lo hizo todo, Sí. Él se dio. Y me pregunto, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra experiencia? Algunos son de chocolate, ¿verdad? Cualquier calorcito los derrite, los avergüenza, les atemoriza. Abandonan. Cualquier tipo de oposición significa imposibilidad. Si se niegan a escucharte, nunca más les hablas. Si alguien se burla por tu fe, de repente querés evitarlo e inclusive sos capaz de seguir la corriente del mundano. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con el Señor? Este compromiso que nos hablan las historias de hoy son absolutamente radicales. Son personas que han decidido entregarle su vida a Cristo, literal. Sí. Y cuando el creyente entienda que vivir la fe es así, literalmente entregarle la vida a Cristo en vida, entonces está comenzando a entender el principio de un verdadero discipulado. Tengo otra historia que Ok. me parece súper importante compartirla con ustedes. Se trata de un dirigente de la Iglesia Nacional en Somalia o en En uno de esos Eritrea, países, en uno sí. de esos países. Él se llama, o se llamaba, no sé realmente, Arum. Y dice que él era un líder y que él le enseñaba a sus hijos que ellos no debían tener miedo a la persecución. Efectivamente, un día llegó la policía, se lo llevó, tenía un hijito de 2 años, otro de 8, un hijo de 5, y llegó la policía y se llevó al papá. El niño de 5 años lloraba desesperado y diciendo, ¿qué pasó con papá? Y la hija, la niña de 8 años, abrazó a su hermano y le dijo, no, nosotros tenemos que creer en Dios, acordate lo que nos enseñaba papá. Pero me impresiona mucho porque dice que este misionero habló con Arum y dice, Arum ha estado encarcelado desde el 2004 y se le ha negado la alegría de ver crecer a sus hijos. Lo último que me dijo fue, Kevin, pide a nuestros hermanos y hermanas que oren por nosotros, no que seamos libres de esta persecución, sino que nos mantengamos firmes en ella y que proclamemos a Cristo como debemos. No que sea libre de la persecución, sino que me mantenga firme en medio de la persecución. La verdad es que Wow. nos avergüenza, nos avergüenza a nosotros. Sí. Dos cosas, dos conclusiones, porque esto es así de cortito, ¿no? La primera es notar lo lejos que de repente estamos de esta radicalidad de cristianos. Segundo, orar por ellos. Así es. Orar que la fe de esta gente no decaiga. Orar para que la fortaleza espiritual, emocional, Sí. mental y física esté con ellos para poder seguir dando testimonio de Jesucristo Como a pesar dijo de esa Arum, persecución. como dijo Arum, Ujú. para que se mantengan firmes en la persecución. Y te digo a vos, que estás mirando ahora, mantenete firme ante la oposición, ante la persecución, mantenete firme. Otros lo hacen,
Así mantenerte firme. Algunos, en ese caso, entregando sus propias vidas. Sí. Es algo muy, muy emocionante, muy fuerte pensar en el testimonio de estos hombres y mujeres, niños, familias enteras que sufren ser cristianos. Así es. Hoy vamos a presentar otro pueblo. Así es. Ellos se llaman los nubios. Los nubios del norte de Sudán y del sur de Egipto son los descendientes del gran reino de Cush. Cush fue una poderosa regencia en tiempos del Antiguo Testamento que reinaban en Egipto, los faraones negros de la dinastía 25. Bajo Taharka, ellos llegaron hasta Israel para enfrentar a los asirios. La segunda esposa de Moisés, el hombre que rescató Jeremías de la cisterna, el corredor, pobre hombre que quedó atrás cuando le llevaban noticias a David, y el eunuco de Hechos 8, todos eran nubios. Es más, el cristianismo africano nació de los nubios. Imagínense. En el siglo XV, el Islam ya había invadido los reinos cristianos de Nubia, y en el siglo XX casi cada huella del cristianismo estaba cubierta por la arena, pero no todas. Los nubios todavía llevan a sus recién nacidos al río y con agua les dibujan el señal de la cruz en la frente. Cuando se les pregunta por qué, se encogen de hombros y dicen, es lo que nuestros antepasados hacían. O sea que quedó ahí agazapado siempre en parte de su tradición. Así es la cruz. Los nubios se enorgullecen de su patrimonio cultural y la puerta nubia es inconfundible y muy ornamentada. Cada vez que toques una puerta, ora que la puerta del corazón de los nubios nuevamente se abra al Salvador, a quien han descuidado y han olvidado. Oramos por los nubios. Señor, no conocemos absolutamente nada de este pueblo, excepto estas pocas frases que hemos leído. Amén. Pero sabemos que tú los tienes en tu mente, en tu corazón, y oramos por ellos para que la luz del Evangelio resplandezca una vez más sobre ellos. Te pedimos, Señor, que la revelación del Espíritu sea a través de gente que vaya, a través de gente que pase, a través de parientes que hayan emigrado hacia otros países cristianos, que a través de los medios electrónicos, a través de medios sobrenaturales, pero te pedimos, manifiesta el Evangelio a los nubios. Amén. Te lo pedimos desde Honduras. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos Amén. Los pastores Carlos y Ani compartiendo este devocional, los principios de vida de este grupo que se llama, de este ministerio, de este movimiento que se llama Vivir Muertos. Nos encontraremos, la próxima vez para seguir compartiendo un día más, un devocional más, Vivir Muerto.